Segundo libro de Samuel, capítulo 16. David recibe la humillación. Recordemos que en nuestro estudio anterior se describe que David, junto con los que le seguían, iban en esta salida de Jerusalén, pues iban llorando con la cabeza y los pies descalzos, como si estuvieran de luto. Y cualquiera pudiera pensar que en su momento quizás Dios ya había abandonado a David por todo lo que le estaba pasando. Sin embargo, en este capítulo veremos que el hecho de que Dios trate con nosotros por las consecuencias de nuestros pecados, pero en realidad nunca nos abandonará. Él va a tratar con nosotros, nos va a reprender, nos va a castigar si es necesario, pero nunca nos va a abandonar. Y mientras nosotros nos mantengamos firme nuestra fe, pues siempre vamos a ver su mano en nuestros caminos. En nuestros caminos de los olivos, como se describe, ¿no? Como iban sobre el camino de los olivos, en esta actitud de luto, llorando. Y, y vamos a ver cómo es que David finalmente siempre contó con el auxilio del Señor en sus pruebas. Y recordemos que la noticia de la traición de su consejero, Aitofel, su consejero más importante, aumentó la angustia de David cuando él se enteró que finalmente lo había traicionado, a tal grado de que David rogó a Dios que frustrara el consejo de Aitofel. Porque este hombre tenía una sabiduría muy conocida y bien conocida por David y era relevante justo precisamente por su consejo. Y como contestación a su oración, eh, Dios finalmente permitió que David se encontrara con Usai. Este hombre, al llegar, este hombre que de alguna manera se comportó eh, de cierta forma para con David, y Dios estaba dándole muestras a David que estaba con él, pero en todo momento David siempre, vamos a darnos cuenta cómo en todo momento David siempre tuvo que hacer uso de su sentido de la lógica, su sentido común, pero también de su discernimiento espiritual. Y esto es algo bien importante que nosotros debemos aprender precisamente. Eh, Cuando David encontró a este hombre, a Usai, al llegar a la cumbre. Recordemos que este lugar, la cumbre del monte, era un lugar de adoración y en ese lugar David le pidió a Usai que le sirviera de espía en la corte de Absalón para que frustrara el consejo, para que estuviera en un momento dado en contra del consejo de Aitofel. Y Usai le ofreció a David en un momento dado acompañarlo, pero David consideró más importante que cumpliera con esta misión. Así es de que dice desde el verso 1, capítulo 16 del segundo libro de Samuel, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado el criado de Mefiboset, que salía a recibir con un par de asnos enarbalados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. ¿Qué pensarías tú si tú recibes esto? ¡Qué bendición! Pues imagínate, iban en esta situación, por supuesto que iban con hambre, con necesidad de alimento, eh, pero fíjense lo que sucedió, dice el verso 3. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió el rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho,
Hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. David le preguntó por Mefiboset. Verso 4. Entonces el rey dijo a Siba: He aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: Rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Esto era lo que buscaba Siba. Mientras David atravesaba este monte, se encontró con este hombre, con Siba, y él era el criado de Mefiboset, el hijo de Jonatán, su mejor amigo, que estaba, Mefiboset, recuerden que él estaba lisiado de los pies y pues estaba siendo amparado por David. Él, cuando supo de su existencia, de inmediato lo amparó David. Y vemos que Siba vino ofreciendo estos dos asnos con cantidad importante de alimento, vino para David y su familia. Y vemos que el propósito de Siba fue congraciarse con David y asegurar su protección, su bienestar, su futuro, etcétera. Sin embargo, cuando David le preguntó por Mefiboset, que era su amo, Siba le aseguró que Mefiboset se había quedado en Jerusalén esperando en que Israel, dice la expresión, le devolvía el reino de su padre. Entonces Siba se aseguró que Mefiboset se quedó en Jerusalén. Él estaba seguro de que la mentira iba a surtir efecto, porque no estaba con él. Pero resulta ilógico, en un momento dado, resulta ilógico que Mefiboset esperase recibir el reino de parte de Absalón, del hijo de David. En realidad, todo eso era una mentira. Y más adelante, en el capítulo 19 de este libro, del segundo libro de Samuel, se confirma precisamente que esto fue una mentira, fue una treta de este hombre, Siba. Dice el capítulo 19 a partir del verso 24: También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó. ¿Te dieron cuenta? Este Siba lo engañó, dice: pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él. E iré al rey porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor es rey. El rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. Pues claro, ¿qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. ¿Qué respuesta de Mefiboset? O sea, le está diciendo: no me importa. Qué bueno que regresaste con bien. Ahí está manifestada la lealtad de Mefiboset, y bueno, en su momento lo vamos a analizar, este capítulo importante. Entonces David no quiso tomar nada de lo que ofreció Siba. Obviamente no le pareció muy claro lo que estaba sucediendo a David. Y aunque en este momento de necesidad, pues bueno, David se mantuvo en su dignidad, no queriendo tomar nada que no fuese suyo, especialmente viniendo de uno que trataba de engañarlo. Finalmente, él se dio cuenta. Este pasaje nos deja una importante enseñanza. A nuestro alrededor siempre va a haber personas que busquen quedar bien a costa de la difamación de las personas que estimamos. Si tú estás en una situación importante, una buena condición,
etcétera, favorable respecto a otras personas, siempre va a haber gente que busque quedar bien contigo y que no le va a importar difamar a otras personas que incluso gozan de tu simpatía, eh, con tal de atraer hacia ellos tu atención y tu favor, siempre que puedan, tengan la oportunidad vean ellos la oportunidad de sacar un provecho. Esto es muy común en todas las personas que en un momento dado no tienen la honestidad, no tienen esta cualidad de ser honestos. Así es de que eh, esto que vemos en este pasaje para nosotros, pues es una enseñanza muy importante. Porque siempre va a haber personas que hablarán mal de las personas que en algún momento de la vida tuvimos la oportunidad o tenemos la oportunidad de apoyar. Y la razón es porque justo el atributo de la gratitud, fíjate bien, el atributo de la gratitud es lo que Satanás desprecia, más desprecia. ¿Por qué? Porque justo precisamente por la ingratitud que Satanás fue juzgado en su momento, siendo un ángel de luz. Así es de que Satanás siempre va a despreciar este atributo de la gratitud del hombre y por su parte siempre va a fomentar que se desprestigie a quienes incluso ni siquiera están enterados que han sido involucrados en determinadas circunstancias. Para evitar que dichas personas, y esto pues es algo que la propia escritura nos enseña, para evitar que dichas personas se salgan con la suya, porque tampoco somos adivinos, de repente podríamos no entender quizás las cosas. Como les decía hace un momento, leyendo el pasaje, vemos que llegó Siba con todo este cargamento, alimentos, y que lo primero que dice es, qué bendición. ¿Realmente fue una bendición? Pues ya vemos que no. Y sin embargo, no pudiéramos no verlo de inmediato, pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Bueno, pues cuando menos conceder el derecho de defensa, buscar a la persona de la que se habló para que se defienda, cuando menos. ¿Cuál es el peor de los errores que muchas veces se pueden cometer? Bueno, que des por hecho algo que una acusación respecto a alguna persona sin que esa persona tú ya la hayas escuchado. Eso es el peor de los errores, porque es como sentenciar a alguien sin haberlo escuchado en juicio. Entonces, imagínate, ¿no? La mentira de Siba fue una calumnia absurda y descarada, pronunciada por un adulador, hipócrita. Y esos hay muchos. Hay que cuidarse de ellos. Dice el verso 5, y vino el rey David hasta Bahurín, y de aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. El Señor te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado. Y el Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. Qué terrible, qué terrible. Este Simei, al igual que Siba, ellos estaban relacionados con la casa de Saúl, pero a diferencia de Siba, este Simei descargó todo su rencor contra David, arrojándole piedras. Lo estaba insultando, maldiciendo, y es muy interesante que el pasaje describa que Simei
Con toda seguridad estaba él atribuyendo a Dios todo lo que le estaba pasando a David, suponiendo que era un castigo de Dios para con David. Y lo sorprendente aún más es que David estaba seguro de que todas esas palabras dichas por Simei eran mandadas por Dios. Esto es lo más impresionante. Y así lo estaba recibiendo, callado, sin responder a la agresión y en actitud de humillación. La acusación de ser sanguinario, dicho que le estaba haciendo Simei, pues fue un recordatorio del homicidio de Urías, tal cual. Simei se estaba refiriendo a la casa de Saúl, por supuesto, pero David sabía perfectamente de dónde venían esas palabras y por qué. Él no, a pesar de que Simei estaba argumentando él por su cuenta, él sabía que esta agresión, esta manifestación dura que estaba recibiendo David, tenía que ver con cosas que había hecho David, el homicidio de Urías, del que fue responsable y acusado directamente por Dios a través del profeta Natán. Así es que todas aquellas palabras de Simei, aunque fuertes y crueles, en realidad David sabía que todas aquellas acusaciones tenían que ver con las cosas que David había hecho. Y por supuesto, la rebelión de su propio hijo, que estaba pretendiendo arrebatarle el trono, pues era parte sustancial de esto que David llegó a considerar un juicio divino. Sin embargo, David esperaba en la misericordia de Dios. Él sabía que este no era un tiempo para matar, para responder. Ese era un tiempo para sufrir, para recibir el sufrimiento y esperar en el Señor. Y aunque Simei continuó arrojando piedras y maldiciendo a David mientras David y los suyos caminaban, David, actuando con prudencia y con sabiduría, no respondió a los insultos de este hombre. El Proverbios capítulo 16, verso 32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. David consideró mejor recibir, recibir el agravio. Dice el verso 9, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Estaba listo. Él sí estaba listo para responder con otro espíritu, por supuesto, con otro discernimiento. Dice, te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. El rey respondió, bueno, ahí está en la calidad de sanguinario, ¿no? Dice, entonces él, dice el verso 10, y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque el Señor le ha dicho que maldiga a David. Ya se dieron cuenta de la seguridad que tenía David. Dice, ¿quién pues le dirá, ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues el Señor se lo ha dicho. Quizá mirará el Señor mi aflicción y me dará el Señor bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte, delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo con que él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Abisai, pues, por supuesto, que estaba listo para responder y para matar a quien lo calificó como perro muerto. Sin embargo, la respuesta de David, pues, nos da otra importante enseñanza, por supuesto, porque David mismo era capaz de matar, él mismo era capaz de matar a este hombre, Simei. Sin embargo,
David tuvo un discernimiento diferente que en ese momento no tuvo Abisai, quien era el soldado fiel y capaz de dar la vida incluso si fuera necesario por David. Pero David tuvo un discernimiento especial para comprender que hubiera sido demasiado fácil, fíjate qué interesante, hubiera sido demasiado fácil para David deshacerse de Simei. Así es que pudiendo tomar venganza, no lo hizo, entendiendo que que podía tomar venganza con tal facilidad. Por eso no lo hizo y la razón de esto es porque David entendió que había algo que no tenía lógica ante la razón humana. Como este hombre, viendo al rey con su ejército, los soldados, empieza a decirle esto. No tenía sentido, no tenía lógica. Por eso mismo David dijo, es Dios el que le está diciendo que maldiga. Así es de que siempre que te encuentres en una situación en la que de antemano tú veas que no hay lógica, pero que las circunstancias o las personas se manifiestan libremente, cuida de no reaccionar en base a tu impulso, sino mantén la calma, sé prudente. Y si logras esto, entonces es muy posible que en tu espíritu, o sea, tú, no esperes que los demás, que todo el mundo, no, tú específicamente recibas un entendimiento que quizás los demás no puedan ver, no puedan tener. David entendió que lo que estaba hablando Simei no tenía lógica porque David siempre cuidó a la casa de Saúl, de donde era Simei. De hecho, pues rescató y cuidó al único sobreviviente de la casa de Saúl, a Mefiboset. Así de que había algo mucho más importante que no se percibía de forma natural. Y esto nos recuerda lo que comenzó la forma en cómo comenzó a comportarse Saúl por celos de David, incluso la inconsistencia de su actitud, porque en algunas veces lo quería matar y otras veces se lamentaba por ello. David en aquel tiempo no entendía lo que estaba pasando, pero la escritura nos revela que Dios mandaba un espíritu malo para que atormentara a Saúl. ¿Recuerdan? Primer libro de Samuel, capítulo 19, verso 8. Dice, después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él y el espíritu malo de parte del Señor vino sobre Saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared y David huyó y escapó aquella noche. Así, de repente estaba, ¿no? No había lógica en esto, entonces había algo espiritual. El evangelista y pastor Gene Edward, él ya falleció en el 2022, escribió un libro titulado Perfil de tres monarcas. Y en este libro, este autor analiza los perfiles de Saúl, el perfil de David y el de Absalón, para exponer el tema del quebrantamiento y la sumisión a la autoridad de Dios. Y en este libro, este autor, este pastor, le adjudica a David una expresión que se ha hecho muy famosa. Dice, ¿y cuál es esta expresión? El trono no es mío, no es para tenerlo, no es para tomarlo, no es para protegerlo y no es para quedármelo. El trono es del Señor. Y se resalta el carácter, en este libro se resalta el carácter de David y el gran respeto que siempre tuvo a la autoridad divina, a la autoridad del Señor y su confianza en que Dios es el verdadero poseedor de todo poder. Dice el verso 15, continuamos, y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Aitofel,
Aconteció luego que cuando Husai, arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husai, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalón dijo a Husai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Husai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere el Señor y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Aquí ya comenzó a trabajar Usai en el propósito de servirle a David. ¿Se dan cuenta? Pero obviamente tuvo que tener esta actitud, ¿no? De manipular la verdad. Entonces Absalón pues, se sorprendió porque esperaba que Usai estuviese con David. Ante la pregunta de Absalón, Usai dio una respuesta pues muy sabia. Él estaría al lado del que eligiere el Señor y todo Israel. Él sabía que mientras no se descubriera que él era el espía de David, él podría en un momento dado quedarse con el que tuviera la victoria. Así de que Usai se ganó la confianza de esta manera, la confianza de Absalón, y pronto iba a comenzar a trabajar en favor de David. Este Usai quería irse con David en un momento dado para apoyarlo, pero David consideró que si era mejor eh, que Usai se regresara con Absalón para espiarlo y para que le diera, para que cumpliera el propósito más importante, que era dar un consejo en contra de Aitofel, Es decir, que su consejo de Usai cumplía el propósito de hacer errar a Absalón. Recordemos que Aitofel estaba con Absalón y era famoso por su supuesto sabio consejo. Y David quería a alguien dentro del liderazgo de Absalón que pudiera frustrar su consejo, el consejo de Aitofel. Así es de que ya estaba logrando este propósito. Y dice el verso 20, entonces dijo Absalón a Aitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. El consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Fíjate bien lo que dice aquí. El, el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Este hombre, Aitofel, le dijo a Absalón que hiciera algo tan ofensivo que eliminaría cualquier posibilidad futura de reconciliación con David. Aitofel pensó que esta fuerte declaración les daría valor a los seguidores de Absalón. El consejo que Aitofel le estaba dando a Absalón consistía en una práctica de los reyes paganos antiguos. Y antiguamente la práctica de tomar las concubinas del rey no solo era un acto aborrecible, por supuesto, de inmoralidad, sino también era un acto de traición. Así es de que esta acción representó para Absalón no solo reemplazar a David, sino incluso también repudiar totalmente a su padre. Al final de este capítulo leemos que la relevancia de Aitofel era como si se consultase la palabra de Dios. Sin embargo, solo era un consejo humano. Incluso, incluso sabio en su astucia, una astucia como la serpiente que describe Génesis, astuto para lo malo, pero que se desviaba del camino de Dios. Y llevó
Este actuar de Aitofel lo llevó a su propia derrota y a su propio suicidio incluso. Aunque Aitofel era conocido por su gran sabiduría, consejos, sus consejos pues se basaban en una conveniencia terrenal práctica y no en la guía divina. Y su participación en la rebelión contra David lo llevó a su perdición. El mal consejo de este hombre no faltó. Igualmente, de la misma manera en que no faltó el mal consejo cuando Amnón buscó violar a Tamar. De la misma manera. Terrible. Dice el Proverbio capítulo 16, 27, dice, el hombre perverso cava en busca, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Qué importante es entender cuando un consejo viene de Dios y cuando un consejo puede ser sabio en términos terrenales, pero que se encuentra alejado del Señor. Hagamos diferencia entre uno y otro.